Hola, hola. Hey, Hey, a ¿cómo mí. estás, patrona? Bien, ¿tú? Tienes mejor cara de lo que esperaba. Bueno, ya sabes, un poquito por aquí, un poquito por allá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, la verdad que mucho mejor. O sea, ya, a ver, cuando entré a la casa? Entré a la casa el 12 de marzo y hoy estamos a 23 ya, wow. Cuando dices Eh, entré a la casa, ¿a qué te el refieres? 11 de marzo, perdona. Que me aislé desde el 11 de marzo, estoy aislada en la casa, que ni siquiera es mi casa, que eso también ha sido un poco como, pero bueno. ¿Y no has Pero salido desde entonces? dime, ¿No has salido desde entonces? no, estoy en mi casa, bueno, en esta casa desde, sí, desde el 11 de marzo. ¿Por qué? ¿Cuántos días es eso ya? 23, 12 días. ¿Por qué? Pues nada, la verdad, la razón por la que entré o me mandaron a la casa del trabajo fue porque desde el lunes, a ver, desde el lunes 9 había estado un poquito enferma, como con escalofríos, como con un poquito de dolor de cuerpo, pero yo el fin de semana había salido. Eh, y yo dije, bueno, nada, mi talón de Aquiles siempre ha sido la garganta. Entonces, cuando hace un poco de frío, pierdo la voz. Mm. Entonces esos 2 primeros días yo dije, "Ah, se me va a ir la voz". Llegó el miércoles y no tenía voz como para hacer radio, que en este momento lo que estoy haciendo es radio. Me dijeron, mira, ¿por qué no te vas para la casa, descansas, recuperas la voz y luego ya vuelves la próxima semana o a finales de esta semana? Perfecto. Me vine a mi casa entonces creyendo que sí, que lo que tenía era solo un dolor de garganta. Luego jueves y viernes me empezaron muy fuertes los escalofríos, dolor de músculo, dolor de huesos y dolores de cabeza. Ujú. Pero ahí la verdad que pensaba que me iba a dar una tos, una gripa. Pero luego ese jueves y ese viernes, también con el dolor de cabeza y los dolores de huesos y músculo, me empezó una fiebre que me duró como unos 2 días. Y ahí yo dije, no sé, ¿sabes? Como que al principio no piensas que te va a pasar, ¿sabes? Como que, Porque ahí ya se está hablando mucho del coronavirus. exacto, ahí se estaba empezando ya a hablar mucho en Inglaterra. Pero bueno, nada, ese fin de semana llamé a la línea de atención, que es el 111 acá en Reino Unido, y la enfermera me recomendó que si estaba teniendo esos síntomas, lo mejor que podía hacer era quedarme en casa por prevención. Ujú. 7 días, vale. Pregunté evidentemente si había la posibilidad de hacer un test y por mi perfil no soy, digamos que elegible para que me testeen porque evidentemente están poniendo como prioridad primero a las personas mayores de 65 años o a las personas que tengan una patología previa o que tengan problemas respiratorios. Nada de eso lo tengo yo, entonces descartada para test, vale. Pasa esa primera semana, mi flatmate, la persona con la que yo vivo, él salió ese fin de semana que yo ya había estado enferma. Y él había estado como con tos, estaba como medio enfermo, pero él sí ha tenido problemas respiratorios, él tiene asma, él se la pasa con la garganta jodida. Entonces me imagino yo que él también habrá asumido que era algo rutinario, ¿no? Pero entonces esa semana él recibió un mensaje diciendo que 3 personas de una cena a la que él había estado habían dado positivo de coronavirus. Y ahí dijimos como, bueno, entonces ahí Flatmate también se empezó a aislar de manera preventiva. Aislar en la misma casa en la que vives tú. Exacto, la casa de los apestados. Esa semana que empezó, esa segunda semana que empezó, a mí, digamos que la primera vez que llamé fue como, no sé, como por curiosidad realmente, ¿sabes? Pero ya la segunda semana me empezó a parecer raro, por lo que te digo, yo me conozco mis toses, me conozco muy bien cómo se comporta mi garganta y lo que sí me extrañó fue que perdí completamente el sentido del olfato. Amo eso, nunca me había pasado en la vida, nunca, porque además yo siempre me he flipado de mi sentido del olfato, de mi sentido del olfato y del oído, porque tú sabes que yo soy medio ciega, ¿no? Bastante. Y de repente, Lo como que perdiste. empecé a extrañar que ya no olía a nada, ¿sabes? Y yo dije, joder. Y sí, o sea, evidentemente es que no olía nada. Y acompañada de la pérdida del olfato, pues me vino la pérdida del apetito, que no sé si estarán ligados, me parece que hace sentido, Ujú. pero perdí completamente el apetito. Comía como por responsabilidad con mi cuerpo. Me preparaba una tortilla con queso y tomate, pero no pasaba hambre. Y entonces tu flatmate todavía no sabía si
no. Pero él estaba muy preocupado porque como él tiene ese tema del asma, él también había intentado llamar un montón, tal, él llamó a clínicas privadas para ver si le podían hacer el test, tampoco la tenían disponible. Y después, la semana pasada, a finales de la semana pasada, nos llegó un mensaje de una compañera con la que yo trabajo, con la que había hecho un programa en donde yo trabajo, que ella también había dado positivo de coronavirus. Y este fin de semana volví a llamar porque ya llevaba más de 10 días y supuestamente entonces si llevas más de 10 días con los síntomas, seas joven y bello o lo que sea, pues ya como que te haces más elegible para que te testeen. Pues no. Que te quedas en casa. Y entonces, que me dejes de llamar, Beatriz, que me dejes de llamar. Pero Beatriz, por favor, que no cojones. quiero saber nada de ti. Sí, bueno, pero, o sea, nos reímos y tal, pero la verdad eso me ha dado un poco duro. Y no sé si te conté que ayer mi flatmate me escribió, finalmente lo testearon porque logró colarse, porque él tiene su tema de su asma y la verdad que sí tiene problemas respiratorios fuertes, y dio positivo. Entonces... Él dio positivo finalmente. Sí, entonces yo creo que, a ver, o sea, ha tenido todos los síntomas. Has estado en contacto con gente, has vivido con gente, bueno, vives con gente que ha dado positivo en coronavirus, sí. O sea, en plan de que nos reíamos porque mirábamos para atrás y es como que cocinamos, ¿sabes? Cocinamos juntos y es en plan de prueba con la cuchara de palo, ahí está chupada, ¿sabes? Los dos ahí chupando la cuchara de palo, ¿sabes? Pero, no sé, como que se ha sido un poquito frustrante no poder tener parece algo muy tonto, ¿sabes? Pero creo que psicológicamente, por lo menos en mí, ha tenido un efecto el no poder confirmar, a pesar de que todo apunta, ¿sabes? Flechas rojas a que sí, amiga, tienes coronavirus. No poder tener un papel que te diga con una muestra, sí, lo tienes, ¿sabes? Igual como que no terminas de creer, es que me ha dado coronavirus, ¿sabes? O sea, la persona con la que vives y con la que compartes cuchara de cocinar le dan positivo en coronavirus, pero aún así no estás muy segura. Tú sigues tosiendo. Sí, yo sigo tosiendo. Este fin de semana me volvió a dar fiebre, que me pareció rarísimo. Voy a dar un detalle ahí un poco, pero que no es algo que haya visto listado en los síntomas, pero me empezó a sangrar la nariz un montón. No andaba metiéndome el dedo a la nariz haciéndome una lobotomía, no. Me pasó de ¿sabes? Estaba en plan ahí sentada. Digo. Bueno, pero eso también, a ver, te ponen listas de los síntomas más frecuentes, pero supongo que... Caso de estudio, Beatriz de la Pava. Exacto. No, pero lo que decías de la pérdida de olfato, habrá gente que no le dé pérdida de olfato, pero sí de otras cosas. Del apetito he visto también, del gusto he visto también. Eso, que... no me salía, estaba pensando en los sentidos que tenemos y decía, no, la vista no. El gusto, Al principio se decía que esto era como una gripe y todo eso. ¿Fue muy diferente de las otras veces que tú hayas podido estar enferma? Pues es que mira, fue como el combo completo de la experiencia de la gripe y la tos, ¿sabes? Como que yo lo he tratado como una tos y una gripa, o sea, como en conjunto. O sea, me he tomado mi agüita de jengibre, he tomado también medicamentos, o sea, he tomado como un polvo ahí que diluyo en agua, que sabe a limón, pero que tiene paracetamol. He tomado, al principio tomé mucho remedio para la tos, que no sé qué tan bueno sea, pero es que quería darle como calma a la garganta, ¿sabes? Porque es que no podía más, es como que te pica la garganta, pero cuando toses no sale nada, entonces es el esfuerzo del cuerpo por sacar algo, entonces terminas con un dolor de diafragma y realmente agotado, ¿sabes? Como que es como que terminas la sesión de tosedera y es como, terminas muy cansado y como, sí, como faltándote la respiración un poco, ¿sabes? Uh-huh. Lo que a mí más me estalló la cabeza y lo que me hizo empezar a creer que esto no era una gripa normal fue la pérdida del olfato, algo que nunca me ha pasado en mi vida, nunca, o sea, incluso cuando he tenido gripa, ¿sabes? La desagradable, uh-huh, tampoco he perdido el olfato, o sea, esto era nulo. ¿Y cómo es el momento de darte cuenta de que no hueles nada? O sea, yo creo que esto no lo podemos contar. Es demasiado desagradable. No lo podemos contar. Fue una situación con mi
significant other. Ajá. Literal fue huevón que, sí, o sea, fui al baño, huevón, y no eché spray porque a mí no me olía nada, ¿sabes? Y luego Freddy entró al baño, huevón, y es como salió así, y yo, Pero ¿qué es ¿cómo no me este hablas? show? Y lo que es este show, y me dice, huevón, podrías haber echado un poco de tal, ¿no? Y yo como, ¿de qué hablas? No huele a nada, huevón. ¿Qué? Y yo, perder el olfato me pareció rarísimo. ¿Y tú ya sabías que ese era uno de los posibles síntomas? O... No tenía ni idea que la pérdida del apetito y la pérdida del olfato eran uno de los posibles síntomas. Bueno, y ahora con todos estos días que llevas encerrada literalmente en casa, estos próximos días, ¿cómo los ves? O sea, ¿se supone que vas a poder salir de casa dentro de unos días para ir al súper aunque sea? ¿O Pues mira, la última vez que llamé, que fue este finde, me dijeron que me quedara en casa hasta que ya no tuviera síntomas. Entonces, estoy esperando a que se me vaya del todo la tos y esperando a que no me vuelva a volver la fiebre. Yo realmente extraño un poquito trabajar, o sea, porque además también he sentido como toda la unión que los equipos de trabajo han tenido, como todos muy firmes, haciendo lo mejor que pueden, trabajando desde sus casas, adecuando sus setting, todas sus nuevas oficinas desde casa y todo el mundo con la 10 puesta, y yo quiero hacer parte de eso también, quiero ayudar todo lo que más pueda. Pero sí, yo creo que toda esta semana voy a seguir en casa. Bueno, si quieres, estate esta semana en casa, pero estate como 2 o 3 sin verme a mí, por si acaso. ¿Por qué? Porque esto que te digan, quédate hasta que no tengas síntomas, me parece un poco irresponsable. Porque eres tú quien tiene que juzgar si puedes contagiar a alguien o no. Sí, es un poco vago, es un poco vago, pero de nuevo yo creo que eso es el reflejo de cómo ya el sistema de salud aquí está saturado, ¿sabes? ¿Sabes qué quisiera que quedara de esto? Que siento que puede ser algo que va a pasar, que salga mucho más a la luz y se desestigmatice mucho más el tema de la salud mental. Siento que un montón de gente está hablando abiertamente de la ansiedad, de la depresión, que son cosas que pudiera llegar a generarle a ciertas personas el encierro, ¿no? Uh-huh. Eso me encantaría, que eso como que se desestigmatizara más aún. Vi un tuit de una chica, creo que era, que decía que uno de los síntomas del coronavirus es que tienes dificultad para respirar, ¿no? Pero ese también es un síntoma de la ansiedad. Y que a ella le genera mucha ansiedad pensar que puede tener coronavirus. Ajá. Entonces, una cosa lleva a la otra, imagínate vivir con eso. Sí, sí. Pero sí es algo de lo que se está hablando mucho, de cómo protegerse, ¿no? A nivel de salud mental, de esta avalancha de noticias desastrosas. Y eso me ha parecido buenísimo, dentro de lo incómodo, ¿no? Uh-huh. No, a mí me parece súper interesante que estemos viviendo este momento histórico. O sea, evidentemente tiene muchas aristas y va a tener muchos efectos tristes, muchas consecuencias tristes, probablemente para la gran mayoría de personas, incluyéndonos a ti y a mí. Ojalá no la más triste de todas, pero va a ser duro para todos. Pero me parece increíble estar viviendo un momento histórico de este calibre, o sea, como poder mirar para atrás y decirle a nuestros hijos y a nuestros nietos: yo viví una pandemia mundial en la que todo el mundo se aisló en sus casas, en la que hubo una conciencia completamente distinta del espacio laboral, del espacio personal. O sea, me parece una locura, A mí si algo me consuela de todo esto es precisamente el ser consciente de que esto es obviamente histórico, pero no solo es histórico, sino que es súper heavy. Sí. O sea, súper heavy. Y probablemente seremos conscientes de hasta qué nivel esto ha sido fuerte en 20 años, no sé. O sea, esto marca una generación, no una, toda la gente que estamos viviendo esto, que estamos vivos ahora mismo, que nunca hemos vivido algo similar. Habrá gente que ha pasado guerras, pero las guerras son mucho más localizadas. Aunque hables de guerras mundiales, da igual, nada ha pasado a nivel tan global como esto, que nos haya encerrado a todo el mundo. Es una locura. Es una y ser locura. consciente de lo histórico que es. A ver, los periodistas también tenemos un poco eso, ¿no? Que las desgracias nos apenan, pero también nos excitan un poco. Sí. Claro. Pero sí.
A mí me parece loquísimo además como todo lo que todos estamos haciendo, como ver todo ese tema del house party y toda la gente ahora, entonces todos los amigos con los que uno nunca se veía, yo todavía no he entrado a ese club porque la verdad sí he estado descansando, pero ya me veo en 2 semanas, yo ahí en todas las house parties, ahí chupando pantallas, ¿sabes? Y me parece loquísimo, como reconectando con una cantidad de amigos que a duras penas te hablabas por WhatsApp y ahora en plan 2 horas bebiendo juntos, uno en Colombia, el otro en España, los otros acá en Londres, como que ha sido como si ¿Te vienen a buscar? Sí, Winston, por favor. Tengo mucha curiosidad de ver si los aprendizajes o las reflexiones que hagamos durante este periodo de tiempo van realmente a prevalecer a la época post-COVID y si de verdad todo lo que tanta gente está comentando de que hay que desacelerar y reducir la forma en la que consumimos, que hay que ser más conscientes del mundo en el que habitamos y todo eso, si realmente va a cambiar en las actitudes de las personas o si va a ser que también es algo que pues nuestra sociedad ha visto lo visto, tiene ese comportamiento, ¿no? En el momento mucha reflexión y luego pasa y como que no. Bueno, el tiempo lo dirá, pero ojalá aprendamos cosas porque algo bueno tenemos que sacar de esto. Sí, veremos qué. Hacemos como que nos despedimos y paro de grabar, ¿vale? Hacemos el show. Ok, perdóname, amo, o sea, hablé demasiado. No, ¿qué va? ¿Estás aburrida? No. Estoy recuperando mi vida, o sea. Luego te pongo musiquita y todo queda súper guay. ¿Verdad? Y me pones efecticos. Claro. Y filtro, ¿no? Filtro, marica. Filtro. Me arreglas esos colores, bueno. Bueno, patrón. Mejórate. Vamos hablando. Bueno, cuídate, por favor. Sí. Me cuidaré para no llegar a pasarlo como lo has pasado tú. Nada. Bueno, listo, vale. Cualquier cosa me cuentas, me mandas el link. Si necesitas que te compre algo, avísame también. Vale, yo te aviso, gracias. Chao. Besos. Chao.